muy difíciles en la vida como creyente. Hermano, siéntese por favor. Y venimos con detalles de nuestras vidas, y la palabra siempre, hermano, nos va a brindar la Biblia dice que la palabra es una luz en nuestros pies, es lumbrera en nuestro camino. Quiere decir que ni tropiezas ni te perderás. Aleluya. Pero eso es como en sentido figurado, porque si fallamos. Y precisamente vamos a hablar hoy en esta tarde, hermano. Hoy predicaremos bajo el tema titulado Cristianos sobrados. Tremendo. Cristianos sobrados. ¿Qué será eso? Vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra, y estaremos enfocados, hermano, en el Evangelio de San Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34. Dice de la siguiente manera. Vamos a enfocarnos en la figura de Pedro. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, el Señor conoce nuestros corazones, y nosotros podemos hablar y hablar y hablar, presumir, exaltarnos a nosotros mismos, pero el Señor conoce nuestra condición. John MacArthur, en su libro titulado 12 hombres comunes y corrientes, donde narra la vida de los 12 discípulos, incluyendo al mismo Judas, el traidor, habla de Pedro como un hombre muy controvertido, como un hombre de doble ánimo, como dice Santiago, y lo dice a la luz de la Biblia. Y dice que cuando habla de Simón, cuando Jesús lo llama Simón, siempre es como para censurarlo, como para corregirlo, como para exhortarlo. Cuando usted lee la Biblia y ve que dice Simón, es para enseñarle algo donde se equivocó Pedro. Es como cuando usted ve Simón, es el viejo Simón, es el viejo hombre, y muchas veces Dios nos va a hablar de esa manera y nos censura y nos corrige. Y nos corrige a veces con los pastores, los hermanos, y a veces nos hacemos de las víctimas y nos enojamos y bueno, y es que el pastor, y es que no quiero ser como aquel. Bueno, son cosas, pero cuando vemos a este personaje Pedro, cómo pudo soportar tanta exhortación, creo que no estuviera en la Nueva Jerusalén. Porque un cristiano, hermano, que es corregido tantas veces como fue corregido Pedro, quiero que sepa que creo que ya no estuviera como cristiano. Ya usted lo mirara allá afuera señalando a todos los cristianos. Yo ya estuve ahí, yo ya fui cristiano, yo conozco toda la Biblia. ¿Sí ha oído eso por allá?
Porque no tienen la firmeza. Porque no tienen el reconocimiento y dependencia de Dios. Pedro era un hombre atrabancado también. Y lo vemos aquí como un hombre sobrado. No le hace, no nada más a la cárcel voy contigo, hasta la misma muerte voy contigo. Y a veces hablamos cosas infladas y no las cumplimos. ¿Cuántos adoran al Señor? Por eso a esta prédica la titulamos Cristianos Sobrados. Porque sí hay, hermano, dentro de las iglesias. Sí hay esos cristianos que se sienten súper espirituales. Marcos Brunet, en su libro titulado Dios nos tiene preferidos, tiene íntimos, también dice que cuando nosotros solamente nos enfocamos en adquirir conocimiento y conocimiento, simplemente nos vamos a hacer cristianos cabezones. O sea, con conocimiento pero sin la práctica. Pero también si nos creemos muy super espirituales, con alas imaginarias, también dice Marcos Brunet que nos vamos a hacer muy super espirituales y vamos a ver abajo a los demás. Y eso es problema también. O sea que todo va de la mano, conocimiento y santidad también, por supuesto. O sea, la práctica de lo que nosotros estudiamos y de lo que escuchamos dentro de las congregaciones. Entonces vemos a Pedro aquí hablando de más. Tal vez Pedro se sintió tan confiado que andaba con Jesús todo el tiempo. ¿Cuántos adoran? Nos puede hacer daño también, hermano. Nos puede hacer daño también. Estoy metido siempre en las iglesias, pero no creces. Es el mismo. Andamos de evento en evento, pero no crecemos. Y esto ocasiona que Pedro hable de más. Me voy contigo hasta la misma muerte, Señor. Puede ser que Pedro, confiadote, no, es que Jesús es poderoso. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Y siempre he andado con Él. Y Él no me va a dejar. Como introducción le puse aquí, a menudo escuchamos a las personas decir con mucho orgullo y arrogancia que todo lo que son y lo que poseen se lo han ganado a pulso por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, dejando por un lado la ayuda de Dios en sus vidas, para convertirse en personas autosuficientes y con una boca muy suelta, como en esta ocasión vemos a Pedro. Y no nada más ahí. En muchas ocasiones, Pedro, en la Biblia, cuando usted lee de Pedro, cuando usted ve la biografía de Pedro, bíblicamente hablando, usted va a ver la serie de errores que Pedro, pero no llegas a ser gran líder, poderoso, ganador de batallas, si no eres censurado por Jesús. ¿Cuántos adoran? Y con una boca suelta, hermano. Por este motivo, hoy estaremos viendo a través de este sermón algunos aspectos aparentemente buenos que pueden hacer de nuestra vida cristiana una desestabilidad. O sea, no vas a tener un equilibrio y Dios quiere mantenerte firme. Aleluya. Hasta el fin. Aleluya, gloria a Dios. Pedro, usted a lo mejor se queda con Pedro como aquel hombre tremendo que con la sombra y pasaba y la sombra sanaba a los enfermos, dice la Biblia así. Gloria a Dios. Pero hay que ver qué pasó Pedro, qué tanto batalló Pedro. Jesús seguido lo llamaba con dos nombres. Lo llamaba Simón y lo llamaba Pedro. Cuando lo llamaba Pedro es cuando bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Pero hermanos, veamos ahora qué nos dice la palabra. La Biblia nos muestra que como creyentes podemos sentirnos sobrados en infinidad de ocasiones. Veamos de qué manera. O sea, ¿qué puede ocasionar, hermano? ¿Cómo usted puede distinguir a una persona que se siente sobrada dentro de un ministerio?
dentro de una vida cristiana. ¿Cómo puede usted distinguir? ¿Qué le puede ver a ese cristiano cuando se siente inflado, se siente sobrado? Y una de las características que yo a mi manera puedo entender en esto es a la figura de Pedro, por supuesto, a la figura de Pedro, es un ímpetu exagerado, hermano. Un ímpetu exagerado puede ocasionar que cometas muchos errores, como cuando se lanzó al mar Pedro. Se habla de un ímpetu tremendo, exagerado, arrebatado. No, porque los demás estaban allí, los demás no lo hicieron. Solamente Pedro se atrevió a hacerlo. Era arrebatado Pedro. Pero esto, hermano, un ímpetu exagerado hará de ti o hará de nosotros un hombre impertinente. ¿Qué es la palabra impertinente? Es meterte siempre a veces donde no te llaman. A veces donde no te llaman. Una persona impertinente siempre está en el lugar inadecuado. Siempre se mete a la hora que no debe llegar. Como cristianos llegamos a la casa del hermanito fulano y el hermanito le llegamos que está haciendo su esposa de comer, ya sabe que tiene 2 hijos, 3 hijos y ya sabe lo que va a hacer de comer. Llegamos nosotros con nuestros hijos, un familión tremendo como un kinder, y ¿sabe qué? Y entonces le arruinamos. Por eso hoy en estos tiempos tan actualizados debemos hacer una llamadita para que el hermanito esté prevenido. Y a menudo cometemos esos errores. Somos impertinentes. Porque tenemos un ímpetu muy exagerado. Creemos que donde quiera vamos a caer bien. Creemos que donde quiera voy a llamar la atención cuando se adoran al Señor. Eso creemos. Es peligroso. La Biblia dice así, hermanos. Hará de ti un hombre impertinente. La Biblia dice, según en Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, dice así: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. La Biblia dice que meterse donde no debemos es como tomar o agarrar un perro por las orejas, según nos dice en Proverbios, capítulo 26, versículo 17. Es como agarrar un perro enojado, hermano, tomar un perro enojado y quererlo agarrar por las orejas. Obviamente no vas a poder dominar ese animal así. Es arriesgarte. Es no actuar bien en ese caso. Esto nos dice la Nueva Versión Internacional. Así nos dice. Es como tomar a un perro por las orejas. Dice que meterse donde no debemos. Meterse en pleitos. Meterse en cosas ajenas. Y luego dice: ser impertinente es muy malo dentro del mundo cristiano. Y no nada más en el mundo cristiano, sino en todo lugar, hermanos, en todo lugar. Nosotros debemos tener una ética ministerial, no por sentirnos así como cristianos sobrados, inflados, vayamos a andar exagerando. En una ocasión, recuerdo yo que estaba un brother, el pastor, y un hermanito nos invitó, y el hermanito dice: quedan en su casa, yo ahorita vengo, voy a un mandado, ahorita vengo. Y el hermano con el que iba, el pastor, porque había galletas allí y todo en el comedor, pues se comió todas las galletas, hermano. Debemos ser prudentes, hermano, ser sabios, no ser impertinentes, no llegar a regarla. Estamos viendo ciertos errores que podemos cometer y con un ímpetu exagerado. También, hermano, también hará de ti un hombre sin guarda en la boca. Vas a hablar de más. Siempre vas a hablar de más cuando tienes un ímpetu exagerado. Dice así la Biblia, hermano. Dice Mateo 16,
versículos 21 y 23. Dice así, hermano David. Mateo dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16, 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo es censurado Pedro? ¿Cómo es corregido Pedro? En muchas ocasiones, aquí ya vemos nuevamente en otra ocasión cómo Jesús corrige a Pedro. Pero yo quiero decirte algo, iglesia cristiana, en esta tarde, que cuando Dios nos corrige es porque quiere darnos algo grande. Aleluya. Estamos basados en la figura de Pedro y su ministerio también. Dice que con la sombra sanaba. Gloria a Dios. Aleluya. Un hombre super ungido. Pero hará de ti un hombre o mujer sin guarda en la boca. Hermano, la Biblia dice que nosotros debemos pedir a Dios como David, hermanos. Debemos pedir a Dios como David. La palabra dice que debemos pedir a Dios que frene nuestra boca, poniendo guarda en ella y que guarde la puerta de nuestros labios, según dice Salmos 141, versículo 3. Cuando pedimos al Señor sabiduría para hablar, Él nos concede ese privilegio y nos hará como un gran ministro de Dios que se llamaba Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo, hermanos, era un hombre de Dios que ministraba los negocios de Dios y lo apodaron el hombre de la boca de oro. O sea, era prudente para hablar. Y la Biblia dice que también debemos ser tardos para hablar, pero pronto para oír. O sea que Dios da más importancia al oír, porque en lo que escuchamos nosotros vamos a analizar nuestra vida. Porque la gente ve lo que yo no veo. Otros ven en mí lo que yo no veo y me gusta que me lo digan porque así, ok, aunque me duele voy a trabajar allí. Porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Aleluya. Y vemos aquí a Pedro, hermanos, soltar la boca mucho. No, Señor, no, que nada de esto te acontezca. Nada, cuidando al Señor. Imagínense yo orando a Dios: Señor, cuídate. Señor, no te vaya a pasar algo por el camino. Yo le pido a Dios que me guarde, que me cuide, porque solamente Él tiene la facultad y el poder para cuidarme y para ser mi guardián poderoso. Aleluya. Imagínense a Pedro diciéndole: cuídate, Señor. Tremendo. A veces hablamos de más. Punto número 2, hermano. Otro factor, hermano, que puede verse en un cristiano sobrado, es que se siente súper importante. ¿Qué quiero decir con esto? Nos hace, dice que sentirnos súper importante nos hace sentir únicos. Romanos capítulo 12 versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sentirse, hermanos, con un nivel superior a los demás es muy peligroso en los hijos de Dios. Esto ocasiona que nos sintamos los únicos iluminados y a la vez nos hará sentir que la iglesia sin nosotros no es nada, o el pastor sin nosotros no es nada. La palabra dice que debe ver
que debemos ver a los demás como superiores a nosotros. A esto Dios lo llama humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Aleluya. En ese versículo de Filipenses capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos ver a los demás como superiores. No le hace que tanta sabiduría tenga yo, no le hace que tanto Dios me use, no importa que tanto Dios use al pastor, no importa que tanto Dios use a la hermana, a la hermanita, al hermano Marcos, no importa, deben ver a los demás como superiores para que Dios los tenga en alta estima. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Así dice la Biblia, que debemos ver a los demás como superiores a nosotros. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. La historia dice que Martín Lutero, cuando se topaba a un niño que iba a la escuela, cuando usted conoce la historia de Martín Lutero, dice que se quitaba el sombrero porque él pensaba, él decía dentro de sí, yo no puedo saber si ahí esté un gran ministro, un gran presidente, un gran rey, no sé, solo Dios sabe. Si debemos ver a los demás en un nivel más alto, aunque Dios te use. Aleluya. Esto representa una humildad en los corazones. Aleluya. Gloria a Dios. También, hermano, sentirse súper importante nos hace sentirnos dioses. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aleluya. Sentirnos dioses significa creernos superministros o supercristianos o super líderes, super maestros. Es sentirnos así, hermano. Eso se llama arrogancia. Arrogancia, perfecto. Es sentirnos así. Supermanes. Dioses. ¿Por qué ocasiona esto? Por no delegar responsabilidades. Nosotros, fíjense, hermano, ¿qué dice la Biblia donde les acabo de leer? Dice que Timoteo, Dios encarga a Timoteo, por parte del apóstol Pablo, por supuesto, que prepare gente lista, que los haga idóneos, que los prepare. Dice aquí, nos hace, significa sentirnos super cristianos, super ministros y no delegar a otros hermanos responsabilidades. Cuando la palabra nos dice aquí que tenemos la responsabilidad de preparar gente y convertirlos en creyentes idóneos. O sea, ¿qué significa la palabra idóneo? Significa que reúne todas las cualidades necesarias para la labor que se le encomienda hacer a alguno. Aleluya. Un pastor, un predicador, un maestro tiene la responsabilidad de preparar líderes. Allí dice la palabra en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Prepara líderes. Y luego le dice también a Timoteo, no imponga tus manos con ligereza, rodéate de buenos líderes. Sin embargo, ¿qué creemos de esa palabra? No, que no ponga por ti las manos cualquiera. No elijas cualquier líder. Elige líderes, prepara los que van a ser líderes en los cuales tú puedes confiar. Aleluya. Porque alguien que se siente Superman, alguien que se siente super ministro, super pastor, super predicador, super maestro, super cristiano, y no tiene la visión de preparar a alguien más, es triste esa realidad. Y esa es la característica que se le mira a un cristiano sobrado. Se siente Superman, se siente que todo lo puede, hermano. Y Dios no quiere eso en nosotros. Dios no quiere que nos sintamos dioses. Un ejemplo de ellos, hermano, es Moisés. Y eso lo va a encontrar usted en Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 27. Imagínense todo lo que ocasiona el sentirse sobrado en la vida cristiana, hermano, en el cristianismo.
Moisés, cuando lo visita su suegro, ¿qué estás haciendo, Moisés? No, pues dice la Biblia que él se levantaba desde que amanecía hasta que oscurecía, estaba controlando. Y a veces el cristiano, corrí para allá, corrí para acá, la gloria sea para el Señor. Hermano, la Biblia corrigió. El suegro de Moisés lo corrigió porque se estaba exagerando. Porque le dice claramente en ese pasaje que les acabo de mencionar de Éxodo, que le dijo a su suegro a Moisés, vas a desmayar. Y si la Biblia dice así, puedes desmayar, hermano. Te puedes cansar. Amén. Aleluya. Te puedes ir a la lona. Como le pasó al Canelo ahí, se cansó. Pero andarse creyendo el libra por libra, ¿no? Ahora sí, no es ya, ¿verdad? Por creerse así, Superman. Por creerse que todo lo puede. Hay ministerios así, hermano, y me da tristeza ver ministros así. Yo el consejo que les doy a los pastores, no llenes tu agenda. Deja un espacio para tu familia. Deja un espacio para tu casa. No te sientas Superman. Porque perderás el ministerio o perderás a tu familia. Pero terminarás cansado, dice la Biblia en Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 27. Punto número 3, hermano. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cómo vamos a hacerle para que nosotros no caigamos en este problema? Serio, de veras serio, porque el Señor me mostró, porque yo no saco los sermones a la manga, hermano. Yo oro a Dios para que me dé la palabra. Y en base a eso hago los sermones. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo Dios va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cómo nos quiere Dios en esta situación entonces? Que sí se está viviendo, que sí se está viendo dentro del pueblo de Dios. Que no quieren delegar, no quieren preparar líderes, no hay nada. Hay pura ignorancia espiritual. ¿Qué quiere Dios basado en la Biblia? A mí me da mucho gusto, el hermano Marco a veces transmite en vivo que están dando enseñanza, que están allí, 2, 3, 4, 5 que haya, no importa, siempre digo yo que esté uno allí. Usted está enseñando así, aunque esté uno. Usted lo está preparando. Amén. Aleluya. Así debe ser. Con esa visión. Aleluya. Mire, hermano, Dios quiere que seamos sobrios, hermano. La Biblia dice, ¿por qué Dios quiere que seamos sobrios, hermano? Porque esto genera creyentes de fortaleza. Mira lo que dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 5. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice la Biblia así, sé sobrio. ¿Y qué trae esto? ¿Qué trae esta sobriedad? Dice Pablo, da a entender aquí que la sobriedad es un arma letal en contra de las aflicciones. Nos brinda fortaleza para correr con paciencia la carrera y así llegar a la meta. Hebreos 12:1 nos dice, hermano, que corramos con paciencia la carrera. Con paciencia, esto es, ¿sabes qué? Me siento cargado. Tengo que dedicarle tiempo también a mi familia. Lo siento, anciano del concilio. No puedo seguirte el rollo tanto. Yo también voy a dedicarle tiempo a mi familia. Porque si mi familia está bien, entonces yo puedo servir más. Amén. Aleluya. Porque si mi esposa está bien, yo puedo servir más. Puedo dar mejor resultado dentro del ministerio. Los que me escuchan van a creer más. Aleluya. Los que me ven van a creer. Los que ven a mis hijos van a creer. Los que ven a mi esposa, la relación con mi esposa, van a creer Gloria a Dios. que tenemos a un Dios que transforma y corrige.
Si tu mujer se vestía de manera inadecuada o ella se viste diferente, van a ver que Dios sí es real. Aleluya. Pero, ¿qué demanda esto? Trabajar también con nuestra familia, trabajar con nuestros hijos, trabajar con nuestra esposa, trabajar, dedicarle tiempo al hogar. Es importante esto para nuestra vida espiritual. Esto genera creyentes de fortaleza, hermano, creyentes fuertes. Dice la Biblia que siendo sobrio nos da fortaleza, nos da fuerza, soporta, dice soporta. Tú sé sobrio y soporta. O sea, cuando estamos sobrios, soportamos. Sobrio. Y cuando hay sobriedad, hay estabilidad. Una persona sobria es figura de una persona estable. Ni para allá ni para acá. Tiene estabilidad cristiana. Otro punto importante, hermano. También dice la Biblia, hermano, que Dios nos quiere sobrio. Dios quiere cristianos sobrios. Esto genera, dije, creyentes de fortaleza, y también esto mantiene al creyente despierto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrio y velad. Sed sobrio y velad. Fíjense lo que ocasiona el ser sobrio. ¡Fum! Te pone, no por la droga, hermano, no hice la droga. Porque yo fui un drogadicto de primera. Y me mantenía despierto hasta 5 noches. Y esto no estoy mintiendo ni exagerando. 5 noches despierto. Los que tuvieron en la droga y tienen. Exacto. 5 noches despierto, pero sin dormir, literal. Y sin comer. No, sí comía, pero no. No, sin comer, imagínense. No sí comía, pero No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la sobriedad. Ser sobrio, dice la Biblia. Y dice, y velad, dice Pedro. Sé sobrio y velad. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta, dice, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, mire, Pedro dice que la sobriedad nos genera insomnio espiritual. No es el cristal, no es la droga. En el cristiano la sobriedad genera, ocasiona en nosotros insomnio espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que te mantiene despierto, te mantiene en vela, te mantiene activo, no te duermes. ¿Por qué? Porque el adversario, el diablo, anda tremendo, buscando a quien devorar y descuidarnos, hermano. Descuidar las artimañas del enemigo no es lo adecuado. Cristo nos manda a velar para que no nos venzan las tentaciones. Dice Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Un cristiano sobrio jamás estará sobrado, hermano. Sobrio. Un cristiano sobrio no se siente sobrado. Pero mira un borracho, hermano. ¿Cuántas sandeces dice? Un borracho no es un sobrio, es lo contrario de un sobrio. Una persona borracha está ebria. Y no por dura. Pero es la diferencia, hermano, entre estar sobrio, es estar estable, es estar firme, es estar despierto, velando, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente. Nunca se sentirá, hermano, una persona sobria superior a los demás, una persona que se la sabe de todas. Se mantendrá estable y saludable en la vida cristiana. Es por eso que el Señor nos quiere sobrio en nuestra estancia aquí en esta tierra, para que nunca nos sintamos sobrados. Sobrados, hermano, cristianos sobrados. Una persona que no le debo, en resumen, porque, bueno, a lo mejor tiene miedo de delegarle al hermanito Guri tiene miedo de delegarle otro ministerio porque pues, no se le ha preparado. Pero si yo estoy seguro que lo preparé y el hermano agarró y aprendió y es un ministro con confianza, ¿no? Así es.
y estar en vela siempre. Me está ganando el enemigo la iglesia, tengo que estar en vela. Si me están moviendo, entró un cristianito allí que me está dividiendo la iglesia, hay que cortar eso de raíz. Son cosas, hermano. Ser sobrio, hermano, es mantener, es figura, hermano, de ser estable, es figura de estar estable. Es muy importante la humildad en nuestra vida espiritual. Recordemos que sentirnos sobrados en la vida cristiana es sinónimo de altivez. Y esta a su vez se convierte en enemiga de la humildad y de los propósitos de Dios. Cuando estamos sobrados, hermano, para concluir esto, nosotros nos vamos a sentir siempre muy superiores, hermano. Muy super espirituales, muy sabelotodo. Es bien feo eso, hermano, porque yo lo he vivido en experiencia propia. En una ocasión me acuerdo que estaba una campaña, los hermanitos estaban haciendo campaña allá por las torres de Pípila, por donde vivía el pastor Enrique, y estaban allí. Y yo era medio así, porque el Señor según me usaba, y la gente, gloria a Dios, aleluya, y todo eso, ¿no? Y yo me sentía como exaltado, el único, el Moisés, de Éxodo 18, que de la mañana se levantaba, y hasta que rayaba el alba, hasta que el ocaso, ¿no? Y agarraba, hermano, y le digo, oiga, hay campaña. Y salió una hermanita joven. Sí, pásenle. ¿Usted es cristiano? Sí, soy predicador. Está bien acá, ¿no? Sí, soy predicador. Oh, qué bueno. No, pues me dicen el super predicador. Imagínense la palabrota que le dije, ¿no? Súper tremendo. Super pastor. Super evangelista, super pastor. Hermano, cuando hay una inmadurez espiritual en la vida como creyente, va a ocasionar que seamos muy así. Como Pedro, antes de ser el líder que fue, lo vemos regarla cada rato, hablar exageradamente, lanzarse con un ímpetu tremendo y regarla también, soltar la boca mucho y regarla también. Pero hermanos, siempre recuerda que tomando la figura de Pedro, vamos a ver que él obtuvo una gran unción de Dios. El gran poder de Dios estaba sobre él. Y era un hombre lleno de avivamiento, lleno de espiritualidad, lleno de humildad, porque él entendió la lección. Por eso dice que cuando a Jesús lo llevaban allí cautivo, lo llevaban a Jesús y dice que estaba en la casa no recuerdo, pero lo tenían en el pretorio, me parece, y dice que ahí estaba Pedro viendo, y dice que cuando le dijeron, tú andabas también con él. No lo conozco. Dice que Pedro, cuando entendió la reprensión del Señor, cuando la comprendió, dice que lloraba amargamente. Llorar amargamente por parte de Pedro significa reconocer que te equivocaste y reconocer tu dependencia de Dios. Decirle a Dios, perdóname Dios, me fui por el carril equivocado. Pensaba que el cristianismo era fácil, pero creo que no lo es. Hay quienes se paran en el púlpito, hermano. Me ha tocado escuchar. El cristianismo es lo más fácil que puede haber. No, hermano, que se lo diga a alguien que ha caído. Que se lo diga a alguien. No, hermano, mantenerte de pie es tener el 100% de dependencia hacia Dios. Eso es. Y estar tirado siempre en el piso, a los pies de Cristo. Ser cristiano es lo más difícil que pueda haber. Por eso no todos pueden ser partícipes de la fe. La Biblia dice, no es de todos la fe. Hermano, póngase de pie en esta tarde.
Yo no sé, hermano, cómo usted venga en esta tarde. Yo no sé si usted se ha sentido solo.